Muy buenas tardes, jóvenes del Colegio San José de la ciudad de Cúcuta. Le habla su profesor Ramón Mendoza. A mis alumnos y exalumnos del colegio, reciban todos un cordial y afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. A mis alumnos de física del grado 11 les traigo un repaso en la construcción de imágenes dada por una lente convergente en la guía número 46E. Jóvenes, me pueden encontrar todos allí en la cuenta de YouTube como el profe Ramón o en Facebook como José Ramón Mendoza Leal. Voy a hacerles un recorderis aquí, que es imagen, para tener la idea. Sensación visual producida por un objeto, es decir, frente a una lente o frente a un espejo puede ser. La imagen que producen las lentes convergentes, divergentes o los espejos cóncavos o convexos siempre tienen tres características. Primera característica, puede ser una imagen real o virtual. Con respecto al tamaño de la segunda característica, observe, tamaño mayor, igual o menor que el objeto. Tercera característica, la posición, si es directa o invertida. Si es directa se dice porque la imagen sale por encima del eje principal. Si es invertida, porque salió por debajo del eje principal. A la imagen directa también se le llama imagen derecha. Para la construcción de imágenes se usan tres rayos notables. Entonces, estamos en lentes convergentes. Observe, primer rayo, rayo número 1, RP, rayo paralelo, llega paralelo al eje principal y se refracta pasando por el foco F. ¿Qué es refractar? Que cuando pasa al otro medio se desvía buscando el foco. ¿Listo? ¿Qué es rayo focal? Rayo focal, el número 2, RF, llega a la lente pasando por el foco y se refracta paralelamente al eje principal. ¿Listo? Es decir, que los rayos refractados sufren una desviación. Toda lente convergente o divergente, tal como los espejos también cóncavo o convexo, tienen algunos elementos. Estos tienen un eje principal, dos radios de curvatura, dos focos y dos centros de curvatura. Observe, dos centros de curvatura. Recuerde que el foco es la mitad del rayo, es decir, las lentes tienen varios elementos. El tercer rayo notable, digámoslo así, para construcción de imágenes, el rayo óptico, el número 3, RO, llega pasando por el punto O, el nervio óptico O, y es el único que no se desvía, pasa con la misma dirección y en el mismo sentido. ¿Listo? Recordemos que es imagen real. Imagen real se forma por el corte de los rayos refractados 1' y 2'. Eso quiere decir que la imagen se puede recoger o se ve una pantalla, que es un instrumento óptico, es decir, un pedazo de cartulina negra, una lámina negra oscura. ¿Qué es imagen virtual para nosotros? Imagen virtual se forma con el corte de los rayos contrarios, mírelo, a los refractados. Me explico, el contrario de 1' es 1' y el contrario de 2' es 2'. Si se cortan 1' y 2' se produce una imagen virtual, es decir, que se puede recoger en la lente.
y se recoge en la lente. Nota, en la refracción, o sea, en el fenómeno de la refracción, el rayo refractado pasa al otro medio y sufre una desviación, o sea, se desvían los rayos refractados, o bien se acercan al eje principal, o bien se alejan del eje principal. Si se acercan al eje principal, entonces estamos hablando de una lente convergente. Si se alejan y se abren o se dispersan del eje principal, es una lente divergente. Aquí traigo en primer plano la gráfica que me representa una lente convergente. Observe que tiene dos caras esféricas. Observe que en el medio es gruesa, se le llama lente gruesa, se le llama lente positiva o lente convergente. Listo, vamos a recordar los elementos. Primero de ellos es el eje principal que pasa por todo el centro. Observe, el eje principal contiene a los dos centros de curvatura. Tiene los dos centros de curvatura C. Tiene los dos focos. Contiene los dos rayos que es la distancia del centro al punto O. Observe que cada uno tiene su cara esférica. Esta, mire, haciendo centro acá. Y esta otra cara esférica haciendo centro acá. ¿Listo? Entonces, hoy estoy terminando la construcción de imágenes. Recuerde que las lentes convergentes y los espejos cóncavos botan siempre las mismas características de imagen cuando están colocadas dentro del mismo intervalo. Por ejemplo, me explico, si lo colocamos el objeto entre el infinito y C, produce una imagen, ojo, real, menor, invertida. Acá, si lo colocamos en C, real, igual, invertida. Si lo colocamos acá, va a ser real, mayor, invertida. Si lo colocamos en el foco, no se va a percibir imagen, no se forma imagen. Y el quinto caso, entre el foco y el punto óptico, entonces va a ser una imagen virtual, mayor y directa. Esas mismas características, repito, se cumplen en las lentes convergentes como en los espejos cóncavos, a pesar de que son dos fenómenos diferentes. Los espejos es reflexión y las lentes es refracción. Observen bien entonces los elementos de la lente. Entonces voy a colocar el objeto acá al lado izquierdo de nosotros. Observe por qué, porque puede colocar también al lado derecho. La lente es un cuerpo transparente. Objeto, observe. Entonces tomo el primer rayo, el tamaño del objeto, rayo número 1, mire mucho cuidado, rayo paralelo RP, se llama así porque es paralelo al eje principal. Cuando llega al nervio óptico, observe, entonces se desvía cerrándose y buscando el punto focal, y allá me quedó 1'. Miremos el comportamiento nuevamente de 1. Rayo paralelo llega y se cierra pasando por el foco, y ahí es 1'. Recuerde que es lente convergente. Y el rayo número 2, aquí está el objeto, observe. El número 2 lo tomo rayo focal. ¿Por qué? Porque pasa por el foco número 2, observe, al tamaño del objeto, llega acá, observe, y se cierra, no sigue en esa dirección, sino que se cierra acercándose al eje, porque es convergente en forma paralela al eje principal, observe, al eje principal, y allá quedó 2'. Como 1' y 2' no se pueden cortar, observe, por más de que se prolongue, se toman los contrarios. Mire el contrario de 1', y aquí está 1''. Y el contrario de 2', obsérvelo, sentido contrario, 2''. Como estos dos rayos sí se cortaron, entonces se produce la imagen por encima del eje principal. Observe
que la imagen es mucho mayor que el objeto, está directa porque salió por encima del eje y es una imagen que salió en la zona virtual. Esta zona se llama zona virtual porque el objeto se colocó acá. El otro lado debe ser la zona de refracción. Observe, la zona de refracción. Esta zona es positiva. Por aquí se producen imágenes reales. Observe, imágenes reales. ¿Listo? Entonces, la imagen salió en el campo negativo, digámoslo así, en la zona negativa, produciendo una imagen de tipo virtual. ¿Qué quiere decir? Que se recoge en la lente. Observen el comportamiento fácil a tener en cuenta y las fórmulas para espejos y lentes: 1 sobre D sub O más 1 sobre D sub I igual a 1 sobre F. Distancia objeto, distancia imagen, distancia focal. Menos DI por TO, DO por TI. Distancia imagen, tamaño objeto, distancia objeto, tamaño imagen. Bueno, jóvenes, pueden ver estos videos en Facebook, en YouTube, imprimirlos allá en Facebook. Chao, bendiciones en Cristo, amén, amén.